¿Te preguntas si el 2024 será el año de la gran alt season? Prepárate para descubrir por qué este ciclo cripto será épico. En este video desentrañaremos mitos y realidades sobre los ETFs de Bitcoin, el contexto macroeconómico y cómo todo esto apunta hacia una alt season gigantesca. No te pierdas ni un segundo de este análisis que cambiará tu perspectiva sobre el futuro de las criptomonedas. Alt season, periodo en el que la gran mayoría de las altcoins experimentan fuertes incrementos en sus precios. Bitcoin ya está por encima de su nivel máximo alcanzado en 2021. Muchas memecoins y altcoins en otros nichos ya han visto también importantes salas en sus precios. Sin embargo, 2024 todavía no ha atestiguado ninguna alt season en el sentido técnico y preciso de la palabra. Será que el dinero que ha entrado a Bitcoin a través de los ETF Spot se quedará ahí y no veremos el efecto de cascada o traspaso de capital de Bitcoin a las altcoins de otros ciclos. ¿Será que condiciones en 2024 son completamente distintas y menos favorables que en 2021? Y por lo tanto no veremos alt seasons tan fuertes como hace 3 años. ¿Será que este bull run será uno que solo favorezca a Bitcoin y deje atrás a las altcoins de alta, media y baja capitalización? Pues no. No y no, este bull run y en concreto este nuevo quinto criptociclo de la historia será especial justamente por la magnitud de las alt seasons que vienen. Contestemos entonces estas preguntas y veamos por qué la más gigante alt season de la historia está por llegar. En 2 puntos del mercado financiero, no es un pronosticador económico, sino un amalgamador de sentimientos. Por cierto, lo siguiente no es una recomendación de inversión, no es tampoco asesoría financiera. El objetivo de este video es educativo. Bueno, el dinero que ha estado entrando en los ETFs es de hodler, se va a quedar allí años, no va a cascadear o transferirse a altcoins. Cuando conectes los puntos entenderás que no necesitas que ese mismo dinero se transfiera hacia altcoins de baja capitalización para que se manifieste un alt season. Solo necesitas que este dinero provoque otro fenómeno que indirectamente dé pie al alt season más monstruoso de la historia. Arranquemos punto número 1. El dinero en los ETFs de Bitcoin se quedará ahí atascado. Se dice que este año no habrá el alt season tan fuerte como en 2021 porque mucho del dinero nuevo ha entrado a Bitcoin a través de los ETF Spot de BTC, donde se quedará estancado también. Se dice que las condiciones de 2024 no son tan favorables como lo fueron en aquel momento en el 2021 y que por lo tanto no habrá alt season o será mucho menos potente. Vamos por partes. Veamos el primer punto, el primer argumento, ¿de acuerdo? Ciertamente una de las variables que están haciendo de este REL 1, especialmente la existencia de los 10 ETF Spot de Bitcoin recientemente emitidos en Estados Unidos, especial en tanto al Bitcoin superó la barrera de los 0,000 antes del halving de abril de este año. Los inversionistas de ETF son principiantes, pacientes y de largo plazo. El flujo de dinero hacia los 10 ETF Spot de Bitcoin ciertamente fue catalizador más relevante para que Bitcoin alcanzara un nuevo ATH antes de tiempo. Ahora bien, la preocupación de algunos pesimistas y poco informados es que ese flujo de dinero se va a quedar allí, estancado y no se va a transmitir al resto de los altcoins por la naturaleza de los ETFs y por el perfil de los inversionistas que clásicamente invierten en ETFs puros, prejuiciosos, puras narrativas, nadie entiende nada, no de tal manera que a raíz de los ETF SP de Bitcoin podríamos no ver ese cascadeo transmisión o pase de estafeta de capital desde Bitcoin hacia el resto de las altcoins. Pero si esta noción se está haciendo popular es porque todavía no hay gente con experiencia financiera analizando el desempeño bursátil de la industria cripto, y todo lo que tenemos por ahora son influencers que no a muchos solo eran gamers haciendo proyecciones incorrectas sobre el precio de Bitcoins. Pero si los inversionistas en ETFs de Bitcoin son más pacientes, como se va a dar esa transmisión, para empezar no necesitas que se dé esa transmisión, no necesitas que el dinero de ETFs de Bitcoin se salga de ahí para empezar a fluir al resto de las criptomonedas. Lo único que necesitas es que la ley de los rendimientos decrecientes siga su camino y que actúen. Un fenómeno conocido como crowding out
o efecto de desplazamiento. Elabora por favor el dinero en ETFs de Bitcoin que se va a estancar y se van a quedar allí décadas. Ok, mira, eso no importa porque entonces cuando el FOMO y el hype despierte después del halving, el nuevo dinero que llegue al criptverso, el que iba a llegar de todas maneras, cíclicamente con o sin ETFs spot, y se darán cuenta que el precio de Bitcoin estará mucho más alto que si no se hubiera emitido nunca estos ETFs de BTC. En otras palabras, que haya fluido tanto capital a Bitcoin a través de los ETFs provocó que Bitcoin subiera antes de tiempo. Sí, pero al mismo tiempo este flujo temprano de dinero hace menos atractivo a Bitcoin para los inversionistas que lleguen después del halving por la ley de los rendimientos decrecientes. Y si estos inversionistas después del halving, cuando el hype despierte, ven a Bitcoin un activo menos atractivo, buscarán alternativas. Los ETFs alteraron el ciclo de tal forma que parece que el rally en Bitcoin es prematuro, pero al mismo tiempo los ETFs desplazarán el capital que otra hora hubiera llegado a Bitcoin después del halving. Cuando el hype y el FOMO realmente regresen, entonces dicho capital, el que haya llegar después del halving, se va a llevar la sorpresa que Bitcoin ya está demasiado alto y no tendrán otra opción que buscar una alternativa de inversión con más potencial. No tendrán más remedio que invertir en activos que no se hayan visto afectados por la ley de los rendimientos decrecientes. No tendrán otra alternativa más que invertir en altcoins. En resumidas cuentas, este ciclo parece ser uno distinto porque el rally para Bitcoin empezó antes de tiempo, pero ciertamente también será especial porque la emisión de los ETFs de Bitcoin provocará la aceleración de la ley de los rendimientos decrecientes en BTC y una formación sin precedentes del fenómeno de desplazamiento de flujos de capital en beneficio de la más gigante alt season de la historia. Ok, los ETFs de Bitcoin, lejos de perjudicar a las altcoins, les van a dar un empujón sin precedentes, tal cual ahora veamos. ¿Qué tan cierto es que las condiciones macroeconómicas no son tan favorables en 2024 como si lo fueron en 2021 para las altcoins y sus alt seasons? Punto número 1. Las condiciones macro eran mejores para las altcoins en 2021. Ya vimos pues que el ETF spot de Bitcoin no solo no entorpeció la formación de las alt seasons, sino que las acentuará y fomentará. Pensar en lo contrario es normal en la comunidad cripto, en tanto que hay o no haya analistas, sino solo influencers con realmente muy escasos o inexistentes conocimientos financieros. Hablemos entonces ahora del otro mito, alt season en el contexto macroeconómico de 2024. De acuerdo, maestro, también se dice que en 2024 no verá la alt season que vimos en 2021, simple y sencillamente porque el contexto macroeconómico es completamente distinto. Y con esto se refieren a que en 2021 estábamos inmersos en plena pandemia de ya saben qué cosa, que no diré por si acaso para que no me censuren el video, que provocó muy fuertes estímulos fiscales y monetarios por parte de gobiernos y bancos centrales en todo el mundo. ¿A qué te refieres entonces con estímulos fiscales y monetarios? Un estímulo fiscal es gasto del gobierno en apoyo a negocios o para subsidiar el consumo de la población. En muchas instancias, sobre todo en Estados Unidos, fueron distribuidos cheques con dinero que muchas veces acabó siendo invertido en meme stocks y meme coins. Por su lado, el estímulo monetario por parte de los bancos centrales como la Fed o el Banco Central Europeo implicó la emisión o creación de dólares o euros y bajar las tasas de interés de referencia a cero con el afán de incrementar la liquidez o cantidad de dinero disponible en circulación para el crédito, consumo e inversión, y así también apoyar a la población en plena pandemia. Se dice entonces que todo este estímulo de liquidez ya no estará en 2024, y aquí es donde es normal confundirse y ser pesimista para este rally. Ciertamente las tasas de interés de referencia en Estados Unidos bajaron a cero durante la pandemia para actualmente estar en nivel de 5,5 con lo cual es fácil decir cosas como si las tasas de referencia están en 5,5, entonces el crédito es más caro y escaso, la liquidez es mucho más baja hoy que en 2021, y si hay menos liquidez entonces las altcoins subirán menos de precio que en 2024, pero la liquidez no solo se mide con las tasas de interés de referencia de la Fed, exactamente la cantidad de dinero en circulación o disponible para crédito, consumo e inversión. La liquidez pues es algo definido por variables más allá que solo la tasa de interés de referencia o Federal Funds Rate de la Reserva Federal. Si bien es importante saber cuál es el precio del dinero,
cuál es la tasa de interés actual, también es importante saber cuál es la cantidad de dinero en dólares en circulación, cosa que podemos saber al averiguar un término que en economía se conoce como M2. Durante la pandemia, la Fed estuvo imprimiendo mensualmente 120.000 millones de dólares al mes. Sí, un mecanismo conocido como quantitative easing. Ahora bien, con todo ese dinero, la Fed estuvo comprando diferentes activos de inversión, sobre todo deuda soberana del mismo gobierno de Estados Unidos, y una gran porción de dichos activos siguen en las arcas o en el balance general de la Fed, lo que significa que gran parte también del dinero que fue impreso por parte de la Reserva Federal para comprar dichos activos o deudas siguen circulando abundantemente en la economía de Estados Unidos y del mundo. Además, Estados Unidos necesita mucha liquidez. Ahorita al final estamos en una guerra fría, en otras palabras, el contexto macroeconómico de 2024 sí es distinto que en 2021, pero porque es mejor. Primero, la cantidad de dinero en circulación, en específico de dólares en circulación, es casi tan alto, solo 15% bajó como noviembre de 2021, mes de ATH de Bitcoin y muchas otras altcoins. Segundo, lo único que van a hacer las tasas de interés de referencia a partir de junio es bajar, lo cual incrementará aún más la liquidez. Y tercero, la economía del mundo, lejos de estar hundida en una pandemia, está hoy pudiéndose la inflación y en plena recuperación. Por lo tanto, podemos concluir que tanto los ETFs de Bitcoin como el contexto macroeconómico de 2024 son variables que provocarán alt seasons mucho más grandes que las que vimos en 2021. Si quieres saber cómo funciona Bitcoin, saber en qué monedas meme o qué criptomonedas son las que mayor potencial tienen este año, por favor visita el canal, suscríbete y danos like. Nos vemos en el siguiente video.